Buenos días y buenas noches, queridos amigos. Hoy estaremos haciendo entrega de la tercera y última exposición que hemos estado desarrollando durante estos días por medio y tomando como plataforma este canal y al mismo tiempo como referencia el libro del pastor Federico Bertuzzi. Hoy continuaremos hablando y cerrando esta parte para luego, más adelante, hablar sobre otros tópicos. Estamos utilizando el libro del pastor Federico Bertuzzi, donde hablamos acerca del veneno del universalismo, parte 3 y final. Saludos y bendiciones y bienvenidos. La tercera parte de la población mundial no ha sido aún alcanzadas con el mensaje de las buenas nuevas. Dentro de este contexto, la Iglesia está llamada para llegar a estas regiones, pero antes debe capacitar a gente con llamado, pasión, sacrificio y amor por esa población necesitada de Dios. Recuerda, Iglesia del Señor, enviando, sosteniendo y orando, estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Contáctanos a nuestro WhatsApp 048-785-3193, para los que viven fuera de Europa, marcar el 032. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14, 15. La obra de Dios llevada a cabo en la voluntad de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. Hudson Taylor. El veneno del universalismo, parte 3 y parte final. Hoy vamos a hablar sobre la instrumentalidad humana y otros puntos a medida como avancemos iremos mencionando. Y aquí entramos en la gran responsabilidad que recae sobre la Iglesia de dar a conocer al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a todas las naciones. Como ya se dijo, o dicen algunos universalistas encubiertos, reconocen que el único camino de salvación es Cristo y que los paganos, merced a la obra de Cristo, tendrán oportunidad de salvación, aunque no hayan sido alcanzados con el Evangelio. ¿De qué manera? No saben precisar, pero la lógica novotestamentaria señala que para que la salvación en Cristo, escuche, la salvación en Cristo sea efectiva, debe ser conocida, aceptada. No actúa misteriosamente. Necesita de la instrumentalidad humana, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, según escribía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. La única manera de alcanzar salvación, según este conocido pasaje paulino, se da recién como fruto de la predicación previa. No estamos autorizados a conjeturar que los pueblos paganos reciban salvación antes. Escuche esto, antes que el Evangelio les haya sido anunciado a través de mensajeros humanos. Presuponer que el no alcanzado puede recibir
salvación, de la mediación e instrumentalidad humana, no solo escapa a las enseñanzas del Nuevo Testamento, sino que entra en el terreno de la mera especulación accional y filosófica. Así, tan sencillo. Entra en la especulación, dije, accionar sería racional y filosófica. De esta manera, asume su capital o importancia la gran comisión, que no fuera encargada o que nos fuera encargada a nosotros. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Algunos diríamos que irreflexivamente argumentan que los hombres se pierden. Esto es increíble. Según el pastor Federico, se pierden recién cuando, habiendo oído, rechazan el mensaje. Según este razonamiento, sería entonces preferible dejar a los paganos en la oscuridad de su ignorancia que ponerlos frente a la alternativa de tener que rechazar a Cristo. Es decir, condenársele. Si los pueblos no alcanzados pueden llegar a ser salvos de alguna manera, para nosotros desconocida, pues es mejor que no le enviemos, es lo lógico, misioneros que le hablen del amor de Dios. Porque entonces, si no creen, se harán condenables. ¿Qué conclusión más absurda? Sí, una conclusión que no encaja con lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora hablemos sobre la gravedad del universalismo. Repito, la gravedad del universalismo. En síntesis, podemos decir que el universalismo sostiene, por un lado, y quiero que usted preste atención a lo que vamos a plantear, sostiene, por un lado, que finalmente todos serán salvos, y por otra parte, ofrece la esperanza de que Dios dará a todos la oportunidad de ser salvos, aun cuando no se les haya predicado directamente el evangelio. Ahora, merecería la pena hacer un estudio detallado del origen y los efectos del universalismo en nuestras iglesias y seminarios. Las causas obedecen a varios factores. Algunos evidencian una influencia, digamos, humanista, que minimiza la gravedad del pecado ante Dios y la terrible sombra en que vive el paganismo. Otros
por una lectura superficial de la Biblia y un afán llamaríamos inconsciente, quieren defender a Dios y dejar bien resguardado su honor, justicia y amor. De todas maneras, cualquiera sea la interpretación humanista, filosófica, antropológica, etcétera, que el universalismo tenga como entorno, logra tranquilizar y adormecer la mente y la conciencia de los cristianos frente al clamor de multitudes de almas que perecen, sí, perecen sin Cristo. Así mismo como lo escucha, perecen sin Cristo. Es imposible seguir las premisas falsas del universalismo sin debilitar mortalmente la doctrina bíblica de la absoluta justicia y santidad de Dios, la gravedad del pecado humano y la imperiosa y singular necesidad de la expiación de Cristo en la cruz. ¿Hasta dónde me ha sido posible observar? He comprobado que el universalismo ha influido a lo largo de la historia de la Iglesia para frenar o postergar su ímpetu misionero. Los recursos, repito, escuche, los recursos humanos y económicos bajo esta influencia han sido desviados a otras áreas secundarias del ministerio eclesiástico. Esta herejía de la que estamos hablando ha logrado hacernos creer que la tarea educativa o social de la iglesia tengan el mismo rango u ocupen la misma prioridad que las misiones pioneras a los pueblos vírgenes. El mandato claro e inequívoco de predicar y hacer discípulos a todas las naciones ha dejado de aguijonear a la iglesia con la fuerza que reclamaba. Con la fuerza que reclamaba. Ahora, hablemos de la convicción de los misioneros pioneros, sí, de los misioneros del pasado. Hablemos un poco acerca de sus convicciones. Analizando las convicciones de los grandes pioneros que abrieron surco para el evangelio en África, Asia o las islas dispersas por los mares, todos ellos, absolutamente todos, fueron hombres y mujeres que estuvieron, escuche esto, estuvieron profundamente conmovidos por la perdición eterna de los no alcanzados. Por eso, movidos de un angustiante dolor por su suerte espiritual, se lanzaron esos hombres a las misiones
con decisión y arrojo, no importándole dificultades, peligros ni enfermedades. Al célebre Hudson Taylor le preguntaron en cierta ocasión, Hudson Taylor, misionero al interior de la China, le preguntaron lo siguiente en cierta ocasión: ¿usted cree que los paganos en la China están perdidos sin Cristo? A lo que el veterano de las misiones del siglo XIX respondió. Mire esta respuesta interesante. Y él respondió: ¿y usted por qué cree que lo dejé todo, que dejé mi patria? Años atrás le pregunté al ingeniero Pablo Carrillo, habla y cita esta situación el doctor o el pastor Bertuzzi, que le había preguntado a Pablo Carrillo, pionero latinoamericano, fundador y primer presidente de la misión PM internacional, pueblos musulmanes. ¿Cuál creía el que sería el destino eterno de los seguidores de Mahoma? Y me contestó: yo creo que toda la enseñanza del Nuevo Testamento declara que solamente hay una manera de salvarse, y es a través de Jesucristo. Esto quiere decir que cualquier persona que no tiene a Cristo está bajo condenación. Es algo duro, frío, quizás para algunos, pero cierto. En esta condición se hallan los musulmanes, condenados a vivir una eternidad así, sin esperanza y sin salvación, a menos que les presentemos de una manera clara y convincente el Evangelio. Y que lo acepten, lógicamente, que lo acepten en sus corazones. Palabras del hermano Carrillo. Ahora, hablemos de la fuerza motivadora de las misiones. Sí, como lo escucha. Fuerza motivadora de las misiones. No olvide que estamos hablando acerca del veneno que causa dentro de la iglesia el creer en esta herejía del universalismo. No dudamos que hay varias fuerzas motivadoras para las misiones, y entre ellas podríamos citar la gloria de Dios, la obediencia a la gran comisión, la necesidad de la gente, escuche, de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estimamos que la fuerza del pensamiento de los que no han sido alcanzados se perderán eternamente si no llegan a conocer a Cristo. Provoca una de las mayores motivaciones para la movilización de los cristianos a los campos vigentes. Repito, movilizar a los cristianos a los campos vigentes. El propósito, o mejor dicho, no propósito, el propio apóstol Pablo seguramente sentía esto cuando expresaba sus conocidos "ay de mí",
y soy deudor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Y Romanos 1, verso 15. Motivándole a su ministerio. Y él decía, en lugares más allá, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, según Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 16, y Romanos capítulo 15, versículo 20. Palabras del apóstol Pablo. En América Latina y la península ibérica nos queda mucho por hacer. No descuidemos lo que tenemos aquí entre manos y donde estamos sirviendo al Señor. Pero tampoco olvidemos a aquellos millares que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido en nuestras tierras. Tengamos continuamente presente en nuestras oraciones y en nuestra mente, como lo hiciera en antaño el apóstol a los gentiles, los campos no alcanzados de este mundo. Lo vuelvo a repetir, los campos no alcanzados de este mundo. ¿Quién más? ¿Quién menos? Y relativamente, cerca, en nuestros países, casi todos tienen acceso a la palabra de Dios. Si alguien pregunta, como el carcelero, y eso lo mencionamos en una entrega anterior, como el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pronto encontraría la respuesta mediante un amigo o familiar, en una iglesia o programa radial, o leyendo la Biblia, sabrá inmediatamente que la respuesta divina es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Basado en el libro de Hechos, capítulo, si no me equivoco, 16, versos 30 y 31. La necesaria información evangélica está a su alcance para todos aquellos que tienen esta oportunidad. Pero trasladémonos mentalmente a aquellas regiones del mundo donde existen alrededor de 1.300 millones de seres humanos que viven privados del conocimiento salvífico que usted y yo poseemos aquí. En su medio ambiente natural no tienen iglesias cristianas cerca. No disponen de Biblias. Y no hay cristianos conocidos a quienes recurrir. Si llegara alguno de esos musulmanes, budistas, hinduistas, animistas o como se llamen, a preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿A dónde recurrirían en búsqueda de una respuesta? ¿A quién? ¿A un santón? ¿A un gurú? ¿Un imán? ¿O un brujo?
¿Alguno de ellos podría, acaso, darle la verdadera respuesta? ¿Todos estos personajes o todas estas tendencias religiosas? No tendrían respuesta para esta pregunta. Vamos a concluir. Y en esta conclusión, permítame decirles lo siguiente para ir finalizando. No pretendemos haber resuelto todos los interrogantes que tan delicado tema ofrece. Ni queremos caer en la presunción de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero hemos podido ver que las premisas del universalismo no tienen asidero bíblico valedero. Por el contrario, la más simple y objetiva interpretación de la Biblia nos muestra de buenas a primeras que el hombre está perdido y pende sobre él una condena de muerte eterna en el infierno. Haya escuchado el Evangelio o no. Escuche, haya escuchado el Evangelio o no. La única manera de ser salvo y llegar al cielo es a través de Cristo. Y este regalo de la vida eterna se recibe por la gracia del nuevo nacimiento. Para que pueda ser efectivo, debe darse a conocer. Por esto se nos mandó ir por todo el mundo, tomando en cuenta que más de 1/5 de la población mundial aún no ha llegado a escuchar las buenas nuevas. El planteamiento del doctor Oswald Smith cobra especial significancia en la definición y objetivo de la misionología de la Iglesia. Y se pregunta, ¿por qué tendrá que haber personas que escucharon el Evangelio 2 veces antes que todo lo hayan oído por primera vez? Esa es una interesante pregunta que el doctor Smith se hace y que nosotros también debemos plantearnos. La urgencia que nos impone la conmovedora realidad de que hay millones por perderse eternamente, siendo que muchos de ellos podrían llegar a ser salvos y al infinito amor de Dios que nos constriñe brinda una valiosísima fuerza. Sí, fuerza para la oración y la acción misionera, sin desmerecer ni desestimar las otras unciones de la Iglesia, o funciones de la Iglesia, mejor dicho, ni caer en los excesos de una metodología que solo salva las almas. Las misiones mundiales habrán de ocupar un lugar preponderante
y privilegiado en la estrategia y planificación de la Iglesia latinoamericana, nuestra América. Nuestra región ha sido favorecida por el cielo al tener actualmente el mayor crecimiento de la obra evangélica en el mundo. Y esto ciertísimamente no es sin propósito en los planes omniscientes de Dios. Nos brinda la oportunidad y nos asigna la obligación de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que Jesucristo sea conocido, sí, sea conocido hasta lo último de la tierra antes que Él vuelva. Permitamos, como pastores y líderes de la Grey del Señor en América Latina, que nuestro pueblo participe, pues, del reto emocionante de las misiones. Es muy importante que nosotros como latinoamericanos entendamos que estamos viviendo un tiempo donde Dios desea utilizarnos como instrumento para llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje que salva, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy llegamos al final de esta tercera entrega y de esta parte de este temario. Como hablamos durante la primera ocasión, la segunda y hoy la tercera, el veneno del universalismo. Estaremos haciendo otras entregas en nuestros próximos videos, siguiendo la misma línea de pensamiento destacada por el pastor Federico Bertuzzi. Espero que esté resultando de bendición para todos ustedes estas enseñanzas o estos relatos basados en el famoso libro El despertar de las misiones del pastor Federico Bertuzzi. Saludos y bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Y recuerde, lleguemos hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación. Bendiciones para todos.